He nacido libre soy. Todo el que se alinee hoy, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar. Buen día, iglesia. Otra vez juntos compartiendo la palabra de Dios. En este mensaje que muchos se quedarán pensando, ¿de qué está hablando el pastor cuando habla la cobertura espiritual? Es un tema que dentro del cristianismo es bastante conflictivo o de saber utilizarlo o aprenderlo, porque hay gente que lo toma para una interpretación, otro lo toma para otra. Y yo te digo que lo primero que te vas a preguntar vos y cualquiera que no conoce el tema es ¿qué es la cobertura en general? Y después nos vamos a poner con la cobertura espiritual. La cobertura es una protección, es un blindaje, es una garantía, un recaudo, una mentoría brindada por un poder superior. O sea, hay un poder superior que te da protección, que te da como un blindaje, como una coraza, que te protege, que te garantiza ciertas cosas en tu vida. Por lo tanto, y quiero que esto lo tengas muy en claro, para que esa cobertura tenga efecto sobre vos esa cobertura la tenés que aceptar. ¿Cómo aceptar? Y claro, tengo que dejar que esa cobertura, esa protección, esa garantía, sea la que me está enseñando, a la cual yo le doy importancia. La cobertura, lo más importante de entender, es quién te enseña. Vos en tu vida estás haciendo cosas porque te han enseñado. Antes, el día de hoy, te están enseñando cosas permanentemente. Y si eso vos lo tomás para tu vida, el que te está enseñando, es tu cobertura. Entonces, cuando hablamos de cobertura espiritual, es ¿quién te está enseñando a través del Espíritu? ¿Te está enseñando Jesucristo? ¿Te está enseñando el Espíritu Santo? Dios manifestado en el Espíritu Santo. ¿Te está enseñando los valores del mundo? Este mundo, la sociedad, los cambios de modas. ¿Viste cómo van cambiando las modas? Hoy está todo bien, hay que ser una persona de mente amplia. Total, lo importante es uno, y si muere un niño que todavía no nace, y bueno, todavía no es un niño, más importante soy yo. Bueno, cosa que hace unos años atrás era considerado un asesinato, ahora ya no se considera un asesinato. ¿Y eso qué cambió? Eso es lo que el mundo cambia en sus valores, es las cosas que ellos, la sociedad considera. Y sabemos que la sociedad del mundo está manejada lamentablemente por Satanás. Entonces, vos tenés que elegir quién te enseña. Fíjate, lo dice claramente en la palabra Pablo, se lo enseña a los romanos, en Romanos 12, capítulo 2. Dice, no se amolden, dice, al mundo actual. O sea, no se amolden a los valores, a las ideas, a los principios del mundo donde ustedes están viviendo. Sean transformados, dice, mediante la renovación ¿de qué? De la mente. Así podremos comprobar que la voluntad de Dios siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí tenemos que ver en este versículo que hay una forma que tiene Dios para darnos cobertura, que es a través de su voluntad. Si nosotros aprendemos de la voluntad de Dios, de lo que Él necesita, de lo que nos quiere enseñar, Él, en este caso Dios, va a ser nuestra cobertura. Y eso es una decisión que tenemos que tomar todos. ¿A quién? ¿De quién aprendemos? ¿Quién nos enseña? Porque vamos a encontrarnos y nos pasa en la familia, nos pasa en el trabajo, nos pasa en todos lados y te dicen, pero mirá que esto es así, todos saben que es así. Y vos decís, bueno, ¿será así? No, vos tenés que decidir si vas con quién te estás dejando enseñar, quién es el que te enseña, quién es el que te maneja, quién es el que vos le haces caso. Y ahí estás decidiendo tu cobertura. Ahí estás decidiendo quién es el que te está enseñando, el mundo o Dios. Por eso es tan importante en la vida de una persona cuál es su cobertura espiritual. Porque la cobertura espiritual se impone sobre la cobertura del alma, sobre las emociones, sobre los pensamientos,
sobre los sentimientos, sobre todo lo que nos maneja en el día a día. El espíritu tiene autoridad sobre el alma y le ordena qué cosa hacer, ¿cierto? Ya sea un espíritu malo o un espíritu bueno. Y entonces ahí está la persona en esa decisión de cuál es su cobertura. Es una de las decisiones más importantes de tu vida. Justamente, ya lo decía en algún momento Jesucristo. Decía Jesucristo, yo puedo respetar al que es frío y al caliente, pero al tibio, dice, lo vomitaré. ¿Por qué quería decir eso? Porque él decía, bueno, yo respeto al que está bajo la cobertura de Satanás. Yo totalmente respeto al que está bajo la cobertura mía. Pero el que está ahí medio, y yo lo voy a rechazar, porque en realidad vos no podés ser mitimita de las cosas. Yo, por ejemplo, en el caso mío, voy a un ejemplo futbolístico, y no se me enojen los hinchas de Boca. Yo soy hincha de River. No puedo ser mitad hincha de Boca y mitad hincha de River. Yo soy hincha de River siempre. Y así el que es hincha de Boca, también es hincha de Boca siempre. Entonces, hay decisiones que uno toma diciendo, bueno, este es mi equipo, con el cual yo soy simpatizante. En la vida, nosotros tenemos que decidir cuál es nuestra cobertura. Y la cobertura de Dios está dada a través de su voluntad. Y en el caso del mundo, muchas veces nosotros queremos estar un poco bajo la voluntad de Dios y un poco agradar a la gente. Fíjate que nos pasa muchas veces, y nos pasa a los cristianos, que queremos que caerle bien a la gente, agradarle a la gente. Y muchas veces le damos de más a la gente, demasiado, para que nos quieran, para que agradarle y todo. Y muchas veces por agradar a la gente, queremos agradar a los valores del mundo. Y eso, lamentablemente, muchas veces trae maldición a nuestra vida. Porque eso está contradiciendo la palabra de Dios. Está contradiciendo la voluntad de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos muy claro el tema de la cobertura. Porque vos podés ser servidor de Dios haciendo la voluntad de Dios, o podés ser servidor del mundo haciendo la voluntad del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que adecuarnos. ¿A qué queremos hacer? Y Pablo se lo aclaraba bien. Tienen que tener claro lo que están haciendo. Él en un momento le hablaba del mundo, y el mundo representa a toda la gente que piensa como nosotros en la sociedad actual, con los valores de la sociedad actual. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos claro qué es de la sociedad y qué es de Dios. Y cuando descubrís que todo lo que es de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, todo lo bueno viene a tu vida. ¿Por qué? Porque Él trae todo, trae su cobertura y trae todas las cosas positivas en la vida. En serio, fíjate que esto le pasó a Jesús. Porque la gente te dice, no seas religioso, no ves que las ideas actuales son tal cosa y vos siempre con esas ideas de Jesucristo. Es como que la gente dice, no me vengas con esas locuras de ustedes. Es mentira. Porque fíjate vos qué le pasó a Jesús. Cuando Jesús empezó a enseñar, a predicar, a mostrar el camino del reino, dice que empezó a crecer, a agradarle a la gente y le agradaba a Dios. Eso lo dice claramente, si querés buscarlo, en Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice claramente ahí que Él crecía agradando a la gente y a Dios. O sea que nosotros que servimos a Cristo, a los que amamos a Cristo, a los que somos sus hijos, no tenemos que tener ningún inconveniente, porque mientras más crecemos en Cristo, la gente también nos quiere. Es mentira que tenemos que elegir entre una cosa o la otra. Y es importante cuando vos decidís hablar, ministrar o enseñar a los demás, ahí se está viendo también tu cobertura. Cuando vos le hablas a la gente, fíjate que hay una cosa es contar o enseñar y otra cosa es vivir la cobertura. ¿Qué significa? Que cuando vos le hablas a una persona, a esa persona siempre le estás contando de tu cobertura. Le estás hablando de Cristo, de los valores del Señor, de cómo está bendiciendo tu vida, de cómo las cosas cambian. O le estás diciendo, todo está mal, esto no va a funcionar, vaya a saber si las cosas cambian. Bueno, vos al hablar en tu accionar permanente, estás demostrando cuál es tu cobertura. Por eso, como te vuelvo a decir, y esas coberturas a veces, y voy a decir, yo soy de Cristo, hablo de Cristo, me lleno de la vida Zoe, de la vida espiritual, participo en los grupos de crecimiento espiritual, veo este canal de YouTube, estoy unido a la iglesia, esa es mi cobertura. Pero te quiero decir que hay áreas a veces de tu vida que siguen con otra cobertura vieja.
Es muy común eso. Fíjate, porque vos has llegado a esta altura de tu vida, y a veces hasta antes de llegar a conocer a Cristo en el momento, aprendiendo distintas cosas. Por ejemplo, vos aprendiste a amar, aprendiste a pelear, aprendiste a cómo se vive en matrimonio o en pareja, a cómo manejarte con el dinero. Son cosas que te enseñaron tal vez desde niño. Yo reconozco, por ejemplo, que mi forma de manejarme con el dinero lo aprendí de mi mamá. Yo veía cómo mi mamá hacía un presupuesto, veía lo que cobraba, veía lo que iba a tener y de ahí veía qué gastaba, no gastaba, qué cosa tenía para recreación, qué importancia le daba para algunas cosas al dinero y para otras no. Esa forma caló en mí, porque ella fue al principio mi cobertura espiritual financiera. Era como yo entendía que se debía manejar el dinero. O también, por ejemplo, cuando uno vive en pareja, por ejemplo, hay parejas que son más afectuosas, otras menos afectuosas, otras te dicen, ay, mimito, el osito, chiquitito, bonito, que lo tiro, hola, ¿qué haces? Y voy a decir, pero ¿por qué uno reacciona de otra forma? Porque muchas veces esa persona estuvo bajo la cobertura de sus padres y en los padres no había ese amor, ese cariño, ese trato cordial. Y a veces no eran que se llevaban mal, sino que era un trato seco. No había por ahí afecto físico de tocarse, de quererse. Y vos decís, yo soy así me criaron. Bueno, eso es cobertura. Eso es que a mí me criaron sin dar cariño. Yo te amo, te quiero, te cuido, te doy de comer, te doy de vestir, pero yo no te voy a venir a dar un abrazo. ¿Por qué? Porque te criaron así. Esa fue tu cobertura. ¿Me entendés? Entonces no es solamente la cobertura lo que ahora estamos recibiendo, sino que lo decía claramente Pablo, que teníamos que ser transformados. ¿Transformados de qué? ¡De cobertura! ¿Ah? Porque tenemos que siempre elegir a las mejores coberturas. Porque Dios nos quiere transformar. Tenemos que elegir a los mejores mentores y maestros a nivel espiritual y a nivel laboral también. Porque esa es nuestra cobertura, el que nos enseña. Si nosotros estamos muchas veces yo le digo, me pasa a veces con gente de la iglesia o otra iglesia que vienen con nosotros y le digo, sí, lo que usted me está pidiendo es de otra cobertura espiritual. Y ustedes dicen, ¿cómo? Si somos todos cristianos. Bueno, somos todos cristianos, pero hay alguna forma que tienen sentir a Cristo de una forma y otros tienen de otra. Entonces vos tenés que estar con la persona que está de acuerdo o que vos sentís que te está haciendo crecer en la palabra, vos ves que tu vida es bendecida, que hay cambios positivos, de milagros, de sanidad, de prosperidad, de familias bendecidas, iglesia que está llena de cosas positivas y grandes que están sucediendo, de la forma de manejar. Si vos decís, no, bueno, yo quiero tener otra, estás en otra, bajo otra cobertura. A mí me pasó muchas veces a ser cristiano y haber estado en algunas iglesias distintas a la que estoy hoy. ¿Por qué? ¿Y por qué me fui? Porque en un momento decidí que ya no podían ser mi cobertura para la etapa nueva que iba a tener en Cristo. Necesitaba otra cobertura. ¿Qué es? ¿Quién me enseñaba? Yo necesitaba gente poderosa, gente que me llevara con revelaciones, con grandes cosas. Por eso es importante salir de las coberturas mediocres y ni digo salir de las malas coberturas. ¿Cuántos dicen eso? ¿Qué tengo que hacer cuando mis hijos son adolescentes? Me preguntaba una madre una vez. Tenés que tener, cuando los chicos son preadolescentes y adolescentes, tenés que tener mucho cuidado con sus amigos. Porque es la etapa muchas veces que ya los padres ya dejan de ser los ídolos y escuchan y hacen todo lo que el amigo o la amiga le dicen. Nosotros nuestros hijos son ya personas mayores, pero cuando eran chicos, por ejemplo, mi esposa era muy cuidadosa en eso. Entonces ella verificaba quién eran las amigas de mi hija, los amigos, quiénes eran, cómo hacían, si eran estudiosos, porque eso, al que vos estás escuchando y aprendiendo, era su cobertura. Y esos amigos los podían llevar a la bendición o los podían llevar a la maldición. Entonces, fíjate vos en esas cosas, vos tenés que elegir tu cobertura y tenés que salir de las malas coberturas. Ahora, cuando yo hablo de salir no es solamente cambiar de lugar físico. ¿Me entendés? Porque, por ejemplo, vos decís, yo salgo, cambio esta amistad, porque esta amistad que tenía siempre abusaba de mí, me pedía dinero y no me lo devolvía. Entonces, salgo de esa amistad, pero te pones con otra amistad y te vuelve a pasar lo mismo. La otra persona te vuelve a pedir plata, Entonces,
vos sos la persona que esta gente encuentra para que te pedirte plata. Entonces estás bajo una cobertura equivocada. Sos vos el problema, no las personas que se acercan con vos. Entonces vos tenés que dejarte transformar, como dice Pablo. Tenés que entender que estás en una cobertura equivocada. Esto me pasó una vez también. Es muy común en los jóvenes. Te viene y te dice una hermana de la iglesia y me dice, mire, ¿sabe qué? Vengo, pastor, para que usted me dé me enseñe, ore por mí, muestre, porque estoy pasando por un problema sentimental. Dice. Yo sufro, tengo un dolor de amor, porque estoy muy enamorada de uno, estoy en pareja con un hombre, me dice. Totalmente, y quiero salvar esa pareja, ese novio, quiero salvar, pero pasa que mi novio es muy infiel. Y anda con una, anda con otra, dice. Y dice, y yo quiero salvar el amor, quiero salvar esa pareja, porque yo estoy enamorado de ella, enamorado de él. Entonces yo me pongo a pensar y lo miro y le digo, pero si esa persona, como decís vos, es tu pareja y vos lo amás y se aman, alguien que te ama, ¿te engaña? ¿Te puede ser infiel? Yo creo que para él vos no sos su amor, ni sos su pareja. Sí, pero usted ore para que cambie. Pero él tiene otra cobertura. Él ya cree que cuando está con una persona puede serle infiel. O sea, yo le digo, mirá, disculpame, la voluntad de Dios no es esa. No podemos estar nosotros tratando con alguien que no nos respete, que no nos quiera, que nos engañe. No es de bendición para tu vida. ¿Ah? ¿Por qué esta chica era así? Después conversando un poco más, porque venía de la familia de ella, así. El padre era medio también le gustaba los cuernitos, los hermanos también. Entonces ella decía, es normal que alguien me sea infiel y no me respete. Entonces estaba ella en una cobertura equivocada, ¿me entendés? Entonces yo le dije, no, esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios quiere alguien que a vos te ame y te respete. Entonces nosotros tenemos que muchas veces vemos a las personas que llegan con una cobertura equivocada, con una mala cobertura, creyendo cosas que no corresponden. Y ahí te das cuenta. Yo lo veo eso claramente, no sé si ustedes lo vieron en la Biblia. Yo dice en un momento, dice que estaba Adán, estamos hablando del libro de Génesis, en el huerto del Edén. Obviamente, engañan a Dios, comen de ese árbol prohibido. Y dice que vienen y se tapan, se dan cuenta que estaban desnudos. Fíjate vos que cuando estaban con la cobertura de Dios, nunca se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando entraron en la cobertura de Satanás, ahí se dieron cuenta que tenían desnudez y se taparon y todas esas cosas. Fíjate que muchas veces pasa eso. Nosotros no nos damos cuenta hasta que nos cambiamos de cobertura las cosas que estaban equivocadas. En este caso Adán tomó la mala decisión. Y te diste cuenta, mira, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Porque te saliste de la buena cobertura. Y eso es muy importante, porque se dan señales, hay cambios que vos te vas dando cuenta. Y es por eso que la cobertura de Dios es totalmente distinta a la cobertura de Satanás. Vas a ver que la cobertura de Dios es buena, es agradable, te lleva bien. En cambio el otro siempre vas a sentir vergüenza, vas a sentir dolor, van a traer problemas a tu vida. Me pasa comúnmente porque me dicen, pastor, usted siempre nos enseña que la palabra de Dios en la Biblia enseña cómo manejarnos económica y financieramente en nuestras vidas y cómo nos bendice. Yo le digo, sí, si uno aplica los mismos principios que están en la Biblia, que los practican la mayoría de los judíos, que los judíos es un pueblo que es pueblo de Dios y que son gente que generalmente son gente con mucho dinero, y es porque aplican los mismos principios que están en la Biblia de ellos y la Biblia nuestra. En el Antiguo Testamento, le digo. Entonces, ¿por qué dice? Pero mire que a mí me cuesta. Bueno, apliquemos eso. Y a las personas les cuesta aplicar los principios de Dios para el tema económico y financiero. ¿Por qué? Porque hay una cobertura espiritual en lo financiero que lo llevó a tener derrota económica. Y les cuesta dejarlo.
Vos venís y le decís, mirá, pero acá tenés que hacer esto, esto, esto y esto, porque acá dice la palabra de Dios que tenés que hacer esto. Sí, vamos a ver, esto lo voy a hacer un poquito, esto lo voy a hacer otro poquito, acá voy a cambiar esto, pero no todo. Bueno, entonces vos no estás en ninguna de las dos coberturas. Es así. Porque esto no se puede estar a medias pintas. Tenés que revisar todas las cosas, no solamente lo económico, todas las cosas que en tu vida no están funcionando. Yo te digo que es muy importante ese tema, porque ahí tenés coberturas equivocadas. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho quejarse. Y se están quejando, porque son desde niños, se han quejado. Y la queja desagrada a Dios. Pero yo amo al Señor, alabado el Señor, voy todo el día con alabanza y adoración, le cumplo, soy siervo y estoy ando para allá, que el Señor. Bueno, listo, dejaste el Señor y empezás a quejarte. Estás en otra cobertura. La queja no está dentro de la cobertura del reino de los cielos. En la cobertura del reino hay fe, hay amor, hay ganas de hacer. Hay ganas de cambiar las cosas que están andando mal en nuestra vida. Lo dice claro Pablo. Transformándose. Hay que dejarse cambiar. Entonces tenemos que empezar nosotros a dejarnos, no solamente llenarnos de Cristo, y llenarnos totalmente de Cristo. Y en ese momento que estemos en Cristo, en esa vida Zoe, en esa vida espiritual que estamos muchos de nosotros practicando, ¿qué hace? El Espíritu Santo, como estamos bajo su cobertura, nos empieza a mostrar las cosas que no están funcionando en nuestra vida. Cosas que habíamos aceptado. Ya, yo soy así, a mí sí me criaron. Y voy a decir, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué me criaron? Puedo cambiar esas decisiones. Puedo hacer cosas poderosas. Hay gente que no. Y doy otro ejemplo. Me acuerdo una anécdota de una persona conocida de mi esposa. Le contaba así, dice, me estoy por separar, dice, me voy a separar porque no aguanto más mi marido. Dice. Ah, sí, dice, bueno, ¿y qué te está pasando? ¿Te trata mal? ¿Le pega a los chicos? ¿Te falta el respeto? No, es que mi marido, sí, él trabaja, no estamos mal económicamente, no me trata mal, pero él viene y yo le digo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagamos lo que podamos. Yo necesito un hombre energético, un hombre que me mueva, que me ordene y me zamallee y que me diga dónde vamos. Pero él es muy tranqui, todo bueno, ya va a cambiar, ya va a ser. Yo necesito otra cosa para mi vida. Y es más, dice, estuve conversando con unas amigas mías y me han dicho, sepárate, dice, sepárate, después nos vamos a juntar todas, dice, y vamos a salir, dice, a festejar, a ser libres de esta gente, de estos hombres, dice. Bueno, le dice mi señora, pero le voy a hacer una pregunta, ¿tus amigas están casadas? No, están todas separadas, me dice. Entonces esta mujer estaba buscando cobertura de una persona que ya habían pasado por esa cuestión, para mal, o sea que no les había ido bien. En vez de buscar la cobertura o la opinión o que le enseñara a alguien que tenía una pareja bien, que le enseñara cómo cambiar o poder sortear esa dificultad de pareja, no, decidió por la mala cobertura. Pasó el tiempo, un tiempo mi esposa se juntó con ella y le venía y le decía, oh Liliana, no sabes lo que es la vida, estar sola en la vida con hijos y tener que remarla sola porque nadie te ayuda, ya no tenés nadie al lado que te esté ayudando, dice. Y le pregunta, ¿y tu marido? Y dice, y bueno, dice, vos lo ves así, que era así, calladito, que era así, todo. Le apareció una mujer, vas a creer, dice, y anda con otra mujer, ahora otra familia, dice. Ya no puedo contar con él, dice. Y decía Liliana, y siempre hay alguna que está ahí acomedida para ayudar siempre en la vida, ¿cierto? Y bueno, es así. Y después se queja de que estaba sola. Entonces, muchas veces, fíjate, esa mala cobertura, cómo la llevó a tener que sufrir en la vida un montón de problemas después a futuro. Por eso es tan importante que nosotros tomemos cobertura de gente que es de bendición para nuestra vida. Tenemos que ver quién nos enseñó cada cosa. ¿Quién nos enseñó a manejarnos así con el dinero? ¿Quién nos enseñó a manejarnos con los afectos así? ¿Quién enseñó? ¿Dónde está?
Porque es muy fácil en la vida después. Yo le echo la culpa a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, al pastor que está ahí en el canal de YouTube, me echa la culpa a mí también, a todos tienen la culpa. Pero, ¿y vos? ¿Qué cobertura tenés? ¿Te dejaste revisar y transformar en esas coberturas negativas? ¿Ah? Esas coberturas que decían que Dios es algo lateral. Una cobertura muy, muy complicada en la vida de los cristianos, o de los que se consideran cristianos, es la cobertura religiosa. ¿Qué es la religiosa? Es que le hacen creer a las personas que por cómo se visten, o si van a un templo, o van a otro templo, si hacen tal rito, si hacen otro rito, si se visten de esto, si va con velas, si va sin velas, si va con esto, eso agrada a Dios. Entonces dice, no, Dios me va a querer y va a hacer lo que yo quiero, porque yo le voy con la vela para tal lado. Y no es así. Jesucristo, el apóstol Pablo y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento usan un montón de principios de vida. Nosotros tenemos que llenar de esos principios de vida en Cristo. Llenarnos de Cristo para que nuestra vida sea bendecida. Para que la voluntad de Dios se muestre en nosotros. No es por rito. No es por un reglamento. No es por cómo me visto. ¿Ah? No es por eso. Obviamente tenemos que tener un respeto con el Señor por cómo nos vestimos, pero no es porque me vista de una forma, si ando de pollera o si ando de pantalón o si ando... No, ¿cómo andás en tu vida? ¿A quién estás escuchando? Por eso, cada vez que vos veas algo y decidas algo, tenés que pensar qué estoy haciendo. Pero no solamente lo que hice para el futuro. También pregúntate, ¿qué decisiones estás tomando hoy para futuro? ¿Basadas en qué? ¿En tu pasado? ¿En esas coberturas equivocadas? ¿O te está faltando llenarte de la vida Zoe, llenarte de la vida de Jesús? Hablarle al Espíritu Santo, compartir con Él, meditar la palabra, ver lo que dice la Biblia en la palabra, qué enseña la Biblia en cada circunstancia. Si a vos no te revela ahí, buscar un maestro, alguien, obviamente en este canal de YouTube, que te enseñe a llenarte de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo hable a tu corazón. El Espíritu Santo al Espíritu tuyo le hable a tu corazón, para que Él te muestre a vos cuál es la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios. Entonces ahí te va a ser fácil. Ya decía el apóstol Pablo, le ruego a Dios todos los días por sus misericordias. ¿Qué es la misericordia? Que el Señor nos dé otra oportunidad para dejarnos transformar, para que cambiemos de cobertura, para que esta mente que siempre está muchas veces escuchando todas las cosas del mundo, empiece a estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar diferentes coberturas hacia abajo. El Espíritu Santo, que es la gran cobertura, te va a poner a una iglesia que va a ser tu cobertura. Va a poner a pastores que van a ser tu cobertura, a líderes que son tu cobertura. Y todas las bendiciones, revelaciones, crecimiento de la palabra van cayendo en cascada hacia abajo. Si vos estás con el Espíritu Santo, seguramente te va a poner una iglesia que dé prosperidad. Pero no de prosperidad porque estemos buscando el dinero, sino porque vamos a ser prósperos para que seamos un testimonio de la gloria de Dios. Y ahí, sabiendo que tenemos que buscar a Jesucristo, que Jesucristo tiene que ser nuestro Señor, manejar nuestra vida, va a buscarte pastores que en la vida te enseñen eso, para que te conectes con la palabra, para que te conectes con las bendiciones, para que te conectes con el Espíritu Santo. Y eso a su vez va bajando. Entonces, si esta gente es bendecida, tiene buena familia, te va cayendo hacia abajo, va cayendo. Es lo que te está protegiendo, lo que te está rodeando de bendición y alejando la maldición. Por eso es tan importante que vos estés en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. No ritos, no leyes inventadas por los seres humanos para manipularte, sino la palabra de Dios. Por eso decía que le rogaba todos los días para que su misericordia estuvieran, decía Pablo, para que podamos comprobar todo lo bueno y hermoso que tiene Dios para nosotros en cada momento. Porque ya lo decía el rey David, decía que en el corazón se guardan la palabra de Dios. Y ese es el lugar donde vos tenés que tener una mochila grandota, donde tenés guardadas todas las palabras y promesas de Dios.
¿Para qué? Para que esas palabras, esas promesas de Dios sean tu cobertura. Cuando venga un pensamiento negativo, cuando vengan cosas que vos decís, esto me está bajando la fe, vos tenés que recurrir a tu mochila y sacar de ahí la promesa de Dios, la palabra de Dios. Para que en cada área de tu vida, en cualquier área, empiecen a haber transformaciones de bendición. Porque el Señor quiere bendecirte para que vos lleves la bendición a otras personas. Vamos a tener que salir a hablar de Jesucristo. ¿Y cómo vas a hablar vos de Jesucristo si estás bajo otra cobertura? Tenés que estar bajo la cobertura de Jesús. Y de ver cómo vos hablás, cómo la vida te cambia, cómo sos bendecido. Porque ahí hay enseñanza para cambiar. En toda esa palabra que estamos recibiendo hay enseñanza. Por eso, algunos de ustedes me van a decir, pero pastor, lleva tiempo todo esto, ¿cierto? Les digo que sí. Yo todavía me está transformando el Señor. Yo tengo 30, 40 años de cristiano y todavía el Señor me está hablando y me transforma. Porque por ahí todavía tengo algunas coberturas que no me doy cuenta que las tengo. En alguna área chiquita por ahí guardada que me hace hacer una forma o de otra. Y digo, che, ¿esto es agradable al Señor? Yo todas las mañanas con mi esposa oramos y decimos, Señor, venimos a la cruz a morir, como dice Romanos 6:8, con Cristo, a todas las cosas de nosotros que no te agradan en tu voluntad. Todas las mañanas hacemos eso. Y le pido que en el día me muestre si hay alguna área, alguna cosa, algo que no está dentro de su voluntad. Para que el Espíritu Santo me lo muestre, para que me lleve a la palabra. Y te digo que muchas veces en el día me lleva al versículo, a la palabra, que es para mí. Y que después termina muchas veces siendo para la iglesia también. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a Él, rogándole a Él, Señor, quiero tu cobertura, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer todo lo como vos querés. Y se lo tenés que decir y pedir para que sea así. Pero tenés que hacer, como hacía Riquelme, así, ¿viste cuando hacía goles Riquelme? Tenés que estar atento a lo que Él te está enseñando. Y después tenés que ser obediente. Porque yo voy a dar tal excusa, tal explicación, no, ya, pero ya le voy a explicar, yo estoy como la cosa. No, al Espíritu Santo no se le dan explicaciones y excusas. Cuando el pastor te enseña algo que le mandó el Espíritu Santo, no le pongas explicaciones y excusas. Cuando la iglesia y el pastor te manda a hacer tal cosa, no pongas explicaciones y excusas, porque no sirve, porque ahí te estás resistiendo al cambio de cobertura. Quiere decir, la cobertura que tenía antes es buenita todavía, es buenita. Ya voy a llegar a la otra cobertura. Espéreme un cachitito. Prolongar el sufrimiento nada más. ¿Por qué esta mala cobertura? Te está trayendo malos resultados en tu vida. Cuando las cosas no funcionan en tu vida es porque hay algo que estás haciendo mal, porque estás en la cobertura equivocada. No me digas eso, pastor, pero sí. Y nos va a llevar tiempo a eso. Por eso es tan importante estar en una iglesia que te desafíe a cambio de la cobertura equivocada. No me digas, sí. Por eso en este tiempo nosotros estamos desafiando a que te llenes de Jesucristo, a que respires Jesucristo, vivas Jesucristo, hables de Jesucristo, que Jesucristo te emboza a través del Espíritu Santo. ¿Por qué te estamos desafiando a eso? Para que vos tengas una relación con la palabra, con la meditación de la palabra de Dios. Porque te desafiamos que salgas de la comodidad. Más fácil es la cobertura de la religión. ¿Qué dice la cobertura? Yo vivo en este mundo con los valores, pero una vez al mes o una vez cada 15 días voy a la iglesia. Y ahí entro a la iglesia y esa hora y media que estoy ahí, oh sí Señor, ay me voy, sí, soy súper cristiano. No soy súper cristiano. Porque no soy cristiano una hora a la semana o una hora cada 15 días, una hora al mes. Cristiano todo el día, las 24 horas del día. Eso es cobertura religiosa. Es creer que por un rito o por lo que nosotros hacemos para agradarle al Señor y no tenemos a Jesús. Tenemos que dejarnos transformar por Jesús, por el Espíritu Santo. Y va a llevar tiempo, lamentablemente. ¿Y cuánto tiempo? Depende de cada uno. Me acuerdo una vez un hermano de la iglesia, hace muchos años. Estábamos en una iglesia, en esa iglesia estaba en una época, una iglesia pentecostal, donde había mucha manifestación del Espíritu y principalmente había mucha sanidad.
Y había un hermano que venía y tenía un problema de una enfermedad grave. Y llevaba muchos años con esa enfermedad. Y el pastor oraba por sanidad, por todo, y él no se sanaba. Y un día, hablando con este hombre, se expone una señora que venía muy mal, llorando, una señora anciana. Lloraba así, muy mal, y en un momento ella levanta los brazos, se hinca, y gloria a Dios, y viene, y la enfermedad grave que tenía, la sanó Dios. Pasa al frente, da testimonio en el escenario que Dios la había sanado, que estaba perfecta, que era algo que se podía constatar, porque ella tenía un problema óseo, que era obviamente, te das cuenta si te sanó o no. Necesitaba un análisis, digamos. Y me dice este hermano, dice, yo no entiendo, yo llevo años acá, dice, y Dios no me sana. Y esta mujer sí. ¿Por qué? Porque yo después conocía cosas del hermano este. Y este hermano no había abandonado la anterior cobertura que no era de bendición para él. En cambio, esa mujer llegó a Cristo con el corazón arrepentido, sabiendo que era una pecadora, sabiendo que había cometido errores en su vida. Y con el corazón dice, yo quiero una nueva cobertura. Quiero la cobertura de Jesucristo. Y entregó su corazón, su espíritu a Jesucristo. Y ahí lo sanó. El otro llevaba años y no lo sanaba. Y a ella en 15 o 20 minutos. ¿Por qué? Porque cuánto vos te resistís a transformarte, a buscar una nueva cobertura. Por eso este es el tiempo que tenemos que llenarnos de Cristo y meditar en Cristo. Porque Cristo está haciendo la obra de bendición en nosotros. Bueno, por eso es tan importante que vos entendás que en esta iglesia, en este canal de YouTube donde nosotros estamos para que vos seas bendecido, pero con un objetivo, que es que vos lleves a Jesucristo a miles de personas. Queremos que vos conozcas de Jesús, que Jesús transforme tu vida y tu familia, pero no para que vos estés bien, sino para que vos lleves esa misma bendición a multitudes. Vos podés ser tan discípulo como lo fue Pedro, como lo fue Juan de Jesucristo, y hacer grandes milagros y bendiciones. Es tu decisión. Nada más tomar la cobertura de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la palabra de Dios, a través de la fe, a través de llevar la palabra que está en la Biblia, nada raro, de amar, de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu, para que tu vida y tu sociedad, todo lo que te rodea, cambie para Cristo. El objetivo de este ministerio es que cuando nosotros partamos al cielo, toda nuestra vida haya glorificado a Jesús. Cuando lleguemos al cielo, le entreguemos todas las cosas que hicimos para que Jesucristo fuera exaltado. Nuestra vida es para glorificar a Jesús. No es nuestra, es de Él. Y esta es la cobertura que te enseñamos en este canal. Si vos querés otra cobertura, querés nada más, órenme un ratito, y yo sigo haciendo la mía, no estás en el canal adecuado, porque en este canal de YouTube te enseñamos a llegar a Jesucristo. Y cuando vos llegues a Jesucristo, cuando vos te llenes de Jesucristo, vas a vivir lo agradable y perfecto de Dios. Tu vida va a ser una vida hermosa. Tu familia, una familia hermosa. Van a haber dificultades, van a haber problemas como en todos lados, pero vas a salir triunfante. ¿Por qué? Porque decidiste estar bajo la cobertura de una iglesia que está alineada con la voluntad de Dios. Nosotros no nos vamos a poner a opinar con quién te casás, dónde tenés que poner a hacer un negocio, con quién tenés que juntarte, tu vida la manejas vos. Pero yo te estoy enseñando en este lugar con la pastora cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. Y es tu decisión estar o no en esa cobertura. Te invito a estar en la mejor cobertura de todos. Por eso quiero que en estas mañanas repitas conmigo, que abras tu boca y le vamos a pedir al Señor que haga un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, pidiéndole al Padre. Así que donde estés, yo quiero que agaches tu vista, cerres tus ojos, levantes tus manos en reverencia a Él y repetí conmigo. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Y declaramos, Padre, Señor, que vamos a identificar todas las enseñanzas estúpidas, todas las enseñanzas estúpidas, todas esas enseñanzas
vencidas, todas esas enseñanzas vencidas que no sirven, que no sirven, que han venido de mi familia, que han venido de mi familia, del manejo erróneo de las finanzas, del manejo erróneo de las finanzas, de ese espíritu de religiosidad. de ese espíritu de religiosidad. Oh Señor, te pido que nos ayudes a identificar Oh Señor, te pedimos que nos ayuden en esta mañana a identificar todo lo que nos ha formado todo lo que nos ha formado y que hoy no es bueno para nosotros. y que hoy no es bueno para nosotros. No es ni agradable No es ni agradable, ni perfecto. ni perfecto. Y en este tiempo Y en este tiempo lo vamos a identificar. lo vamos a identificar, Señor. Danos, Señor, Danos, Señor, el Espíritu, el el Señor, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para meditar para meditar en tu palabra, en tu palabra, para mirarnos para mirarnos internamente, internamente, Señor, para que cada vez para que cada vez que tomemos decisiones, que tomemos decisiones, esas decisiones esas decisiones estén totalmente de acuerdo estén totalmente de acuerdo a tu voluntad a tu voluntad y no de acuerdo y no de acuerdo a lo que la gente quiere de mí. a lo que la gente quiere de mí. Declaramos Declaramos que no vamos a responsabilizar que no vamos a responsabilizar a nadie a nadie por lo malo que hemos aprendido en el por lo pasado, malo que hemos aprendido en el pasado, sino que vamos sino que vamos a ser maduros en Cristo. a ser maduros en Cristo. Vamos a crecer, Vamos a crecer. vamos a movernos en Vamos fe. a movernos en fe. Declaramos Declaramos que toda nuestra familia que toda nuestra familia es bendecida. es bendecida. No hay pobreza, No hay pobreza. no hay enfermedad, No hay enfermedad. no hay miseria, No hay miseria. no hay dolor, No hay dolor. no hay tristeza. No hay tristeza. Solamente, Señor, Solamente, Padre, hay gozo hay gozo en la gloria del en la Señor. gloria del Señor. Declaramos en esta mañana Declaramos en esta mañana que en el poder de la palabra de Jesús poder de la palabra de Jesús tomamos la cobertura tomamos la cobertura de Jesucristo de Jesucristo y somos y somos salvos salvos y bendecidos. y bendecidos. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Señor. Qué poderoso que es el Señor. No sé si vos lo has sentido. Yo siento como me ha transformado y llenado y llamado a su gloria en este momento. Amén. Oh, qué bendición. Es el saber que estamos bajo la cobertura especial y espiritual de Jesucristo. Vamos a movernos de acuerdo a esa cobertura, de victoria en victoria. Y para eso vamos a seguir invitando a más personas a este canal de YouTube. Este canal que va a ser la cobertura especial para tu vida. No te separes. Toma, invita a todos los que puedas. Mientras más te puedas llenar de tu cobertura, más rápidamente vas a ser bendecido. Y en este lugar te vamos a enseñar la cobertura de Jesucristo. Bueno, nos vemos el domingo que viene en otro momento especial para llenarnos del amor y la bendición de Dios. Que Dios te bendiga.